Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Quédate ahí, que vamos a ir a tu interior hoy. Vamos a ir a buscar algunas cositas que quedaron pendientes por resolver que seguramente fueron del pasado, cuando eras niña, cuando eras adolescente, o quizás hoy en día estás pasando por un momento así. Hoy vamos a estar hablando con Sonia Páez Sávarot, vamos a estar hablando de los duelos. Un tema muy sensible para todos porque todos hemos pasado por distintos duelos. Así que vamos a estar preguntándole cómo son las etapas del duelo. ¿Hay distintos duelos? ¿Todos los viven de forma diferente? ¿Cómo se pueden superar los duelos? ¿Qué herramientas tiene Sonia Páez Sávarot para darnos a nosotros, a todos aquellos que están pasando por distintos duelos, poder superarlos? Ella es Sonia Páez Sávarot, coaching espiritual, hace Freedom Healing, sesiones de bobina Kundalini y también hace flores de Bach. Que las flores de Bach ayudan también a todas estas terapias porque hay distintas esencias que te pueden ayudar a vos a superar tanto lo que es un duelo, lo que es una migraña, cualquier dolor físico, toda tu parte emocional. Así que le voy a dar la bienvenida a todos los que están acá. Hola Samantha, qué lindo. ¿Cómo están todos? Les vamos a dar la bienvenida con Sonia. Las dos les vamos a dar la bienvenida a todos los que están hoy acá. Para entrar en este mundo, a ver, ahora vamos a acomodarnos un poquito las dos. Hola, Ahí, ¿cómo va? ¿Me ves bien ahí? te escucho suavecito, Bien, pero ¿me ves bien? te veo hermosa. Bien. Ahí me escuchas mejor. Yo te escucho suave, a ver todos los que están ahí. Hola Silvana, a ver si me pueden decir. Samantha, si la escuchan bien a Sonia, yo tengo el volumen bien alto. ¿Sí? Mientras, hola Hola, ahí. Ceci, mientras todos van llegando y después vamos a saludar uno por uno, ahí te voy a dejar a vos que seas la coaching hoy Sí. de la gente que se va sumando. Ahí Samantha dice que se escucha perfecto. Bien, gracias. Te voy a contar que siempre me haces viajar a unos mundos que no desconocidos a través de este regalo de hacer los miércoles con vos. Es como si vamos a hablar de duelos. Viste que siempre te digo que siempre viajo. Y me acordé del primer duelo que tuve, del primer Mira, duelo que yo sentí algo sí, muy feo que no se me iba y no podía dormir, que era chiquitita, calculo que tenía 6 años. Es feo lo que voy ajá, a contar, a esa edad era mucho más feo. Mi perrita, que era mi perrita sagrada, que era la perrita de la familia, pasó un tractor y lo pisó. Y yo lo vi. Y eso claro. fue mi gran duelo de Un ver gran eso, de ver shock, claro. el gran Sí, shock emocional de mi primer duelo. Después de ahí fui a todas las edades y pude interpretar un montón de cosas que no te quise preguntar antes de empezar este ciclo, para que vos también puedas coacharme desde tu mirada, desde Freedom Healing, desde también tu experiencia, porque has tenido una gran pérdida y sabés muy bien, todos aquellos que tuvimos un duelo de pérdida física, de una persona querida, de un ser querido, sabe lo que es y puede tener empatía con otro. Así que sí, seguro. todas las que están y a las que se están sumando, estamos hablando hoy de los duelos. ¿Hay distintos duelos? Sí, el duelo en sí significa que nos tenemos que adaptar a algo diferente a lo que uno tenía, ¿no? Hay que duelar eso, cuando yo digo esto hay que duelarlo, es adaptarnos a una situación que no era la que nosotros esperábamos, o sí, pero es diferente y nos modifica en la vida, ¿no? Entonces podemos duelar, por ejemplo, el cambio de una casa, si tenés que vender tu casa que fue de tantos años y hay que venderla y te tenés que mudar. Se puede duelar la pérdida de una pareja, no la pérdida de la muerte, sino el fin de un matrimonio, el fin de un noviazgo, el fin de una amistad. ¿Sí? También se puede duelar, bueno, y después obviamente las más dolorosas que son las pérdidas físicas, la muerte que tanto miedo le tenemos, ¿no? Si le tuviéramos la misma miedo a la vida, ¿cómo sería la historia? No, no, ni hablar. Pero Y capaz, bueno, capaz que tendríamos un poquito más de respeto a la vida si le tuviéramos un poco más de miedo, ¿no? un poco más de miedo, entre comillas, que yo digo, De bueno, la comillas. muerte la vemos como algo malo, cuando en realidad es algo que depende de la mirada, ¿no? De cada uno, pero la realidad que, bueno, yo no la considero como algo malo, no es lo peor que te puede pasar, no es malo, algo, todos vamos derechito para ese lugar. El tema es cuando uno toma conciencia de muerte, ¿no? Que eso, bueno, sería como buen tema para hablar, ¿no? La toma de conciencia de la muerte
que es un tema bastante importante para poder ser felices, ¿sí? Tener conciencia de que somos finitos y que no sabemos cuándo nos vamos a ir, está buenísimo, ¿eh? Porque eso te hace vivir cada día que sepas que te podés ir en cualquier momento, así que disfrutá, amá, perdoná, liberá, reíte, tomate el vino y fue, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir, ¿no? Sí, yo creo que todos Este, tenemos, uno creo que no tiene miedo de irse, bueno, entre comillas, la mayoría que estamos en ese sí. tema no tenemos miedo de morirnos, porque tomamos a la muerte como un paso más de la vida, pero sí lo que pasa es un ser querido, más ahora como estamos con el tema de la pandemia y el coronavirus, todos están pasando con este miedo y están pasando un duelo también, un duelo del no salir, un duelo de la enfermedad, un duelo de tantos miedos, ¿no? Sí, yo hoy pensaba el duelo, verlo también como el poder duelar, vamos a hablar específicamente de la muerte hoy, pero vamos a hablar de la muerte porque es como lo más claro para verlo. El proceso se ve súper claro en un proceso de muerte, en velorio y todo eso. Bien, bien. Pero también yo pensaba en estos días cómo uno tiene que duelar la parte económica muchas veces, ¿no? El tema laboral, de que uno estaba acostumbrado a trabajar de una cosa o a generar recursos desde un lugar y que eso no se está sucediendo y yo lamento decirles muchos que si se ilusionaron que la cuarentena iba a durar 15 días, yo desde el momento cero dije, esto es para todo el invierno y más. Entonces, hay que empezar a aceptar, ¿no? En los procesos de duelo, duelar que ese sistema económico o ese momento laboral que si te está yendo mal, es momento de duelar y aceptar que no va para más y que hay que buscar otra forma de sobrevivir, ¿no? De vivir y de generar recursos. ¿M? Y que es una Creo forma que de también es muerte. el duelo. Sí, es una forma de muerte porque muere y de forma muy repentina, porque por ahí uno venía bien en el trabajo y de golpe, ¿sí? Que le ha pasado a mucha gente, ¿sí? A tener que reinventarse desde otro lugar, gente que se dedica a una cosa y termina haciendo otra, ¿no? Pero bueno, se trata más de eso, ¿no? De aceptar ahí. Pero bueno, también vamos a llevarlo como duelo, también lo pensaba como un duelo el aceptar el cambio económico, el cambio laboral, los cambios que estamos viviendo ahora, que tenemos que duelarlos, ¿sí? Pues Este, el duelo, también el duelo de nuestra libertad. de Después nuestra vamos libertad, sí, tal a cual. Yo no sé qué extrañas vos, Sandra, pero yo recontra extraño el poder salir de viaje, el poder irme a las sierras un fin de semana, bueno, a la playa en invierno no iba a ir igual, pero en invierno ni loca, hace un frío, pero me iba para las sierras, me encanta a mí salir y eso extraño, el contacto con la naturaleza, por más que quiera, en el parque no te sentís cómodo, la gente está como todo claro, muy tenso, entonces no está bueno ir al parque y eso. Y la verdad que yo extraño mucho el contacto con la naturaleza, que bueno, que ya lo acepté, ya está, es un tiempito, ya va a pasar. Ya vamos a volver, ya claro, vamos a volver a viajar, pero sí, bueno, sí. Por eso es interesante, porque antes de empezar con la charla del duelo que referente a la muerte, este ujú, duelo que estamos pasando hoy en día es interminable y también tus palabras pueden ser muy, muy, muy poderosas, porque es interminable porque no lo podemos manejar. Lo que está pasando no lo podemos manejar. Pasa cualquier no. situación en nuestra vida y bueno, ¿qué hago con esto? Pero esto excede a todo Sí, lo que... pero lo que nosotros no podemos manejar es, o sea, no podemos manejar si está permitido o no salir, si está permitido o no trabajar de lo nuestro. Lo que sí podemos manejar es cómo voy a hacer yo con lo que está sucediendo. Eso va a ser mi decisión, ¿no? Pero bueno, los duelos duelen, es así. Eso no quiere decir que uno no tenga, por eso uno no se va a sentir enojado o frustrado o no sé, ofuscado. Yo a veces me siento me siento encerrada, la sensación de, ay, tengo ganas de salir a correr. Yo en la vida corrí ni el colectivo, pero bueno, al principio de la cuarentena yo tenía ganas de salir a correr kilómetros y kilómetros y yo nunca corro ni del colectivo, se pasa el colectivo y chao, seguí, pues yo no te corro ni nada. Entonces, Sonia, pero te esa podés sensación que uno imaginar tiene, ¿no? Mm. ¿Te podés imaginar cuando salgamos? Que la sensación, la fiesta, ¿te podés De, imaginar? Yo me imagino la fiesta sí. del pueblo festejando, del mundo festejando, de nuestra volver a la libertad, volver a vivir, que si bien adentro de Sí, casa estoy viviendo, siempre sí. antes de acostarme visualizo todo eso. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, sí. Yo como que no me lo, no, no lo, yo no me lo imagino porque como que no me estoy enfocando en ese momento, estoy como más enfocada
en qué hago ahora, ¿no? Pero está bueno también visualizarlo, ¿no? Para hacerlo, para atraerlo, ¿no? Está bueno, Claro, está bueno. Sí, yo como crearlo, más crearlo. enfocada por ahí en la aceptación, bueno, esto es lo que nos queda y ahora que, bueno, no todos son de la ciudad, pero en la misma ciudad que vivimos nosotras habían hablado de volver para atrás y yo dije, bueno, al principio fue como, ay Dios, no terminamos más. Bueno, Y pero después dije, bueno, tranquila. Si tiene que ser, será y ya, listo. sí, Ya es que no hay está, ¿qué va mucha, a ser? no hay mucha diferencia volver atrás. O sea, nosotros estamos acá en fase 4 supuestamente, pero yo sigo en fase 1 porque no salgo. Lo único que salgo es a trabajar a la radio. ¿Viste? Así Claro, que, claro. bueno, vamos a comenzar con el tema. Vamos a presentarte, decir que sos Sonia Páez Ávarot, coaching espiritual. Haces Freedom Healing, que es una terapia de reestructuración del ADN del alma, del ADN original, que son 5 sesiones para volver a encontrarte con esa felicidad, con ese amor. Y hoy está buenísimo hablar el duelo de la muerte, ¿no? Para poder también entender un poco de cómo aplicamos Freedom Healing en la vida, también con las flores, con las terapias florales y todo lo demás. Sí, yo creo que acá, bueno, Freedom Healing se puede trabajar tranquilamente en un proceso de duelo, pero especialmente yo les recomiendo las flores, ¿sí? Porque la verdad es que los duelos duelen, no lo podemos evitar. Y eso, la gente a veces me mira como diciendo, bueno, pero yo quiero que me saques este dolor. Bueno, no, porque si pudiera sacártelo no te haría bien, porque ese dolor es necesario para el tránsito y para la evolución y para el crecimiento, ¿sí? Yo sé que hay momentos en que uno dice, pero yo no quiero vivir esto. Bueno, pero es la resistencia, ¿no? En Eso. aceptar. En la primera etapa, cuando alguien, yo decía hoy de hablar del duelo de la muerte porque es el duelo más fácil de ver, ¿no? Cuando yo lo empiezo a relatar, todos me entienden, pero esto llévenlo a cualquier pérdida, ¿eh? A la pérdida del trabajo, a la pérdida de me separé, no sé, me quedé sin trabajo ahora, este tema de la cuarentena, ¿no? Y la primera etapa es la negación, ¿no? Porque por más que uno esté esperando, por ejemplo, a una persona, yo he vivido muertes muy cercanas de enfermedades, ¿no? Y que vos ya sabés que te dicen que esto no tiene vuelta atrás, que está en las últimas, que está hace horas conectado a un respirador y que el corazón le funciona mal y que vos ya sabés desde hace un montón que tiene una enfermedad que no se va a curar y que en cualquier momento esto va a pasar, el día que te dicen, bueno, se murió, vos decís, "Ah, no puede No, ser. claro. ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Y vos decís, pero Como pará, si pero fuera cuando algo recién... peor. Ay, no. Entonces entramos en la etapa de negación. No puede ser, no. Entonces, esa etapa muchas veces te permite, como estás en negación, resolver un montón de cuestiones, ¿no? Bueno, tengo que ir a la casa velatoria, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, hacen papeles, en estado total de no sé ni qué pasa, no lloran, nada. Es como que quedan Tal en cual. shock. Es la primera etapa, que muchas veces dura un par de horas porque uno queda como en ese estado de shock, ¿sí? Y le permite resolver Pero cosas. Ahí dice, Silvana, lo viví con mi mamá, ¿viste? Que es como que uno dice, por más que te lo estés esperando, ¿eh? No tiene nada que ver, la muerte siempre nos sorprende. ¿M? Y lo mismo pasa cuando te separás, que se va y te separaste y decís, no puede ser. ¿Cómo claro. llegué a esto? Es la negación, truc. No puede ser lo que está pasando. ¿Cuántas veces nos han avisado, mira, falleció fulanito, falleció mengano? Y uno dice, no puede ser. Y después te puedes pensar, ¿por qué no puede ser? ¿Sí? ¿Sí? Pero bueno, ese momento es el momento de la negación, ¿sí? Entonces, cuando una persona está en negación, estamos bien, pues está en la primera etapa del duelo, ¿sí? La segunda etapa que aparece es la desesperación. Ah, pará, que me quedé con una cosa que hoy venía pensando en el tema de la negación, que muchas veces en las separaciones, por ejemplo, aunque parezca mentira, el duelo de la muerte es un duelo que se puede resolver, eh, que muchas veces el que menos estancado está, por lo menos en esta etapa, porque el duelo de la separación, yo me encuentro muchas mujeres en el estado de negación. No, siguen pensando que el marido es el marido. ¿Sí? Y el marido ya hizo familia con otra, y ella sigue diciendo mi marido, ¿sí? Y sigue resolviéndole cosas como si fuera el marido, ¿sí? Ese es el estado de negación de no acepto que me separé, ¿sí? Pero Claro. la muerte,
cuando vos, ¿por qué es tan importante el velorio? Yo siempre digo, vayan a los velorios, es importante el velorio, porque cuando vos me dicen, no lo necesito, no, sí lo necesitas, porque cuando vos ves el muerto en el cajón, te cae una ficha que no hay otra forma, que tu mente no tiene forma de negarte que está vivo, ¿sí? No te puede Claro. decir, y mirá si estuviera vivo, y mirá si no es verdad y me mintieron, o qué pasa con los hijos de desaparecidos o con las familias de los desaparecidos. Ah, Necesitan los no. cuerpos para poder resolver, porque te queda como la mente, como en la ilusión de que en algún momento va a aparecer por esa puerta y que todo lo que pasó no pasó, y uno ya sabe que no están físicamente, que están muertos, pero lo necesitas. Por eso es tan importante para poder pasar a las siguientes etapas el velorio, ¿no? El ver el muerto. Es Me horrible, pero hace, es la realidad. sí, pero me hace recordar que al velorio de mi papá no fui. Ajá. Y lo soñaba todos los días vivo que me hablaba, que me hablaba, que me hablaba, hasta que tomé conciencia que tenía que ir a despedirlo, ir a ver que estaba en el cementerio y ahí hacer todo mi trabajo y dejé de soñar con él. Claro, porque en realidad como que tu mente busca la forma de aliviarte el dolor y la forma de aliviarte el dolor es decirte está vivo. Claro, ¿Sí? claro. Entonces nos queda como esa ilusión de que me lo voy a encontrar y en realidad cuando uno lo ve, aunque sea doloroso, lo viste y podés aceptarlo más rápido, salirte del estado de negación. La Sí, segunda sí. etapa es el estado de desesperación, cuando me agarra la locura y me pongo a llorar como loco y me empieza un estado que por lo general aparece en el velorio cuando cuando cierran el cajón y se lo llevan. Ese estado que estaban todos tranquilos y de golpe todo el mundo se pone como loco, se ponen a llorar, es el estado de desesperación de que no te lo lleves, no te lleves a mi mamá, no te lleves a mi papá, ¿sí? Bueno, pero Ay, es un estado normal, está bueno que pase. Nadie dice, ay, bueno, van a cerrar el cajón, chicos, cebémonos unos mates mientras tanto. No, claro. eso no sucede, ¿sí? No, Entonces son etapas necesarias que para poder transitar este proceso tan doloroso, son necesarias para vivirlas, aunque no nos gusten, y esto tenemos que aceptar, que los duelos a nadie le gustan, son procesos horrorosamente dolorosos que yo no quisiera volver a pasar nunca, pero me van a volver a pasar un montón de veces, pero bueno, uno sabe que sobrevive de estos dolores y que sale más fortalecido, ¿sí? Cuando uno los procesa. ¿M? Después tenemos como el estado de ira, ¿no? Aparecen los estados de ira. Y yo digo, acá es donde empiezan las familias a pelearse, ¿no? Y claro. yo, cuando vienen cuando están así en estado de duelo, yo le digo, bueno, mira, estar enojado en un estado de duelo es normal. Hay unas flores que son para el enojo que yo se las agrego para que tomen conciencia de su enojo y que no pasa nada de estar enojado. Y también de que el otro está viviendo el mismo duelo. Entonces, cuando tu hermano te diga cosas, pensá que está en duelo y no tiene ni idea de lo que está diciendo, porque ni siquiera es desde lo inconsciente que en realidad lo piensa y lo dice. No, no es verdad eso. ¿Sí? Decimos Claro. cosas dolorosas y decimos unas cosas espantosas desde el enojo con Dios. Hay gente que se enoja con Dios, gente que se enoja con el muerto. ¿Sí? Yo he tenido gente que me dice, yo estoy enojada con mi papá que se murió. ¿Sí? Claro, Y sí, sí. quedan en ese enojo, estancados durante años en este proceso, en esta etapa del enojo, y no pueden trascender, seguir el proceso porque están enojados, porque su papá se murió, porque su mamá se murió, o porque no se cuidó, entonces por eso llegó la muerte, por eso llegó la enfermedad, ¿sí? Bueno, siempre ahí hablamos mucho de no juzgar al otro, ¿no? De que, bueno, cada uno hizo con su vida lo que pudo, si ninguno de nosotros se cuida a la perfección, ninguno hace eso, así que eso no es real, ¿sí? Cada uno hace lo que Claro. puede con su enfermedad y con sus estados emocionales, ¿sí? Y nadie es perfecto, eso no es verdad. ¿M? Así que bueno, ahí los estados de enojo son normales, se pueden calmar mucho con las flores de Bach, pero sobre todo en esto de saber que cuando estamos en estado de enojo decimos cosas que no son ciertas. Entonces, tanto en una muerte, cuando las familias se pelean, después de que muere alguien, por lo general se pelean las familias, ¿sí? Siempre hay alguna pelea. Y estas peleas vienen del estado de enojo y de no entender que el estado de enojo es algo normal. Entonces, si yo estoy enojado y yo soy consciente de que estoy en duelo y que estoy en la etapa de enojo, mejor no me junto con mi familia o no digo las cosas, espero que se me pase la etapa del enojo para calmarlo desde otro lugar. Y entender que el otro, el que no sabe cómo son estos procesos, que va a decir barbaridades, que te va a insultar, que te va a decir cosas, tómalo como, bueno,
ya está, no te enojes, Sí, ¿sí? O sea, sí, sí. ya, listo, pasa, no te lo tomes personal. Está viviendo también la etapa dolorosa del duelo, del enojo, y que evitemos los conflictos que después perduren en el tiempo, que después hace que el duelo sea más doloroso todavía, ¿no? Sí, hay gente que procesa el enojo en silencio y mudo. Y vos Ujú. te pones mal también porque no sabes qué le pasa y es el enojo tiene distintas formas en cada persona. Tal cual. Y después, por ejemplo, en las separaciones es muy normal esto del enojo y se matan. Qué Entonces yo digo, feo. bueno, calmen las aguas, dejemos que corra agua bajo el puente, calmémonos, cuando pasemos a las siguientes etapas, vamos viendo cómo lo vamos resolviendo, pero no se maten porque después se dicen cosas que duelen y que obviamente hacen que el duelo sea más doloroso todavía. ¿Y qué ¿Sí? sería? Frustración, el enojo, frustración, Y porque no sé, es la impotencia, Sandra, de que impotencia, no de no puedo, poder. de que tengo que aceptar que esto cambió, de que el otro se murió, ¿sí? Entonces, como no puedo resolverlo porque uno quiere controlar la vida, porque la mente nos hace creer que nosotros podemos controlar nuestra vida, nos enojamos con la vida, nos enojamos con nosotros, nos enojamos con el que... Hay gente que está enojada hace años con Dios porque se murió mi abuela, bueno, pero ¿qué- como que Bueno, vos lo pero pensás 2 segundos y decís, bueno, pero mi abuela no tenía que sufrir. Bueno, ahí es como estos enojos donde uno queda estancado y no procesar un duelo, ¿no? por ahí es justo en eso que vos decís que se queda estancado, puede ser que quedó algo por resolver de hace tiempo y que no lo pudo resolver y la impotencia de no poder resolverlo porque ya no está la persona, ¿no? Claro, seguro, pero yo creo que también muchas veces, Sandra, que vienen estos bloqueos, cuando uno no lo puede trascender. Yo te estoy hablando de las etapas que es normal que esto pase y después se nos pasa. Yo también me acuerdo cuando falleció mi prima, una chica joven, 38 años, cáncer, muy tremenda la situación. Era muy joven, fue muy de golpe, fue todo muy rápido, ella muy divina, así que estábamos todos con ella. Bueno, que yo estaba en el velorio y dije, si existís, sí, al de arriba, ¿viste? Porque fue tanta la indignación y lloré tanto, tanto, pero tomé conciencia y dije, ay, ya estoy en la etapa de enojo. Claro. Entonces lo saqué a mi marido del velorio y le dije, estoy enojada, enojada, enojada y lloré muchísimo. Mira, me acuerdo y se me pone la piel de Sí, gallina. sí. Lloré muchísimo, saqué toda la bronca que tenía. Me acuerdo que nos fuimos al auto, le pegué mucho al asiento del auto, así estaba sacadísimo. Y me dice, ¿estás mal? Sí, pero Sí. déjame, 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 déjame. Y después se me pasó, porque era como decir, no es muy como coherente el enojo en ese momento, ¿viste? Entonces, esa etapa la pude sacar, ¿no? Pero cuando uno habla que hay estancamiento y queda por los años ese enojo, ¿no? Porque cuando uno está en un proceso de duelo normal, 1 año, 2 años, ¿sí? En el primer año estar enojado es lo normal. Yo te diría que enseguida aparece esa etapa de enojo en los pocos días, semanas, meses, ¿sí? No es mucho más. Si aparece después de mucho tiempo o nos quedamos después de mucho tiempo, ya estamos hablando de un duelo estancado. Cuando hay un duelo estancado, es importante el proceso terapéutico, ya sea con psicólogos, ya sea con flores de Bach y con Freedom Healing también, porque ahí seguramente hay una implicancia sistémica, o sea, duelos sin resolver dentro del sistema, duelos sin resolver de otras vidas, hay Claro. quiebres energéticos, ¿sí? Hay otras cuestiones que eso es personal de cada uno, ¿no? Cada uno lo vive como que cada proceso de duelo es independiente. Estas son las etapas básicas, generales, y uno anda por ahí y está re bueno entenderlas para saber que cuando estamos en duelo estas cosas son normales que nos pasen, ¿no? Sí, sí, sí. Me han pasado de otros duelos y decir, en este momento estoy enojada. Mirá, sin ir más lejos, hace 1 año y medio que falleció uno de mis gatitos, 16 años tenía. Yo lo tenía como un bebé, porque si vos ves mis gatos son bolas de pelo, bebés míos. Y bueno, nada, tenía 16 años, estaba viejito, tenía problemas de salud, bueno, se murió. Y yo ese día dije, me permití llorar, pero con un desconsuelo, como 3 días, cancelé todos los turnos, no me sentía preparada, estaba enojada con todo el mundo. Dije, estoy en Claro, duelo, así que no me provoquen, o sea, déjenme tranquila, estoy enojada, estoy mal. Y después se me claro. va pasando y la tristeza la tuve muchísimo tiempo, cada vez que veía una foto me ponía a llorar porque lo extrañaba, porque se me hizo un vacío, me sentía en Uy, la siguiente etapa una culpa, ¿viste? La culpa que me vino después, bueno, como procesos normales y yo lo iba expresando y lo fui viviendo y eso y me duró un montón y eso que es un animal, o sea, no es por despertar.
Sí, sí, y eso que desmerecerlo, estamos, pero no es lo mismo un hijo o un padre o un primo como mi prima, que era como mi hermana, al gato, ¿no? Es diferente. Y sin embargo, bueno, uno tiene ese vacío igual. y ¿Qué lo me que estabas pasa es que diciendo? somos también, no sé si es diferente, porque son 16 años viviendo y conviviendo con el amor de tu gato. Yo no sé Ay, sí, si tiene, aparte era, tiene, era de tiene esos que hoy lo tendría acá pegado porque era el así duelo para mí conmigo. no tiene una medida, si es ser humano, si es animal, o No, no, sea, es duelo, es duelo. Y así es yo tenía así. mucho apego con ese animal, tenía mucho apego yo con ese animal. Así que bueno, las viví con él también, ¿no? Como mi bebé, porque era mi bebé, pero bueno, Sí, te esas entiendo. son etapas que uno va viviendo, pero a lo que yo voy es que, bueno, con toda la aceptación de que había que dormirlo, porque fue en un momento así, de un momento para otro, la llamé a la veterinaria, le dije, mira, pasa esto y esto, y me dice, bueno, mira, fíjate, capaz que ya estamos en las últimas, y así de golpe tenía un tumorcito en la cara, y de golpe en ese Claro. momento se le reventó mientras estábamos hablando por teléfono, o sea, no, venite ya porque se le reventó, bueno, Ay, una no cosa seas muy tan directa dolorosa, que haciendo pero sufrir. no, Doña, pero lo cuento porque son cosas muy fuertes, pero a total conciencia de que la muerte no era lo peor que le iba a pasar, que claro. yo iba a sufrir, pero es que yo iba a sufrir igual, o sea, me dolió, más que sufrimiento era dolor, ¿no? Y duele igual esas cosas así, y fue como en un momento, porque si bien nosotros sabíamos que eso le iba a pasar, él estaba bien a la mañana y a la noche ya no estaba, ¿sí? Claro. Entonces, no, imagínate que fue muy doloroso. Y bueno, también tuve mi etapa de enojo. Y esta etapa, la que sigue después del enojo, que yo creo que acá es donde uno tiene el enojo, esto, lo vuelvo a recalcar, en etapa de duelo estamos enojados, hay enojo, entonces no nos peleemos con el otro. Dejemos que corra agua bajo el puente para resolver las cosas. No se pueden resolver en estado de duelo cuando estamos en la etapa de enojo. No nos hace bien y generamos problemas, nos peleamos al Pepe porque después queremos recomponer las cosas y no está bueno. Entonces, si estamos en etapa de enojo, no te enganches con el enojo de otro, viví tu enojo desde otro lugar, liberalo, sabé lo que ya va a pasar. Esto va a pasar, ¿sí? Sí, viste que Bien, muchos dicen, ¿cuándo va a pasar esto? Porque es sí, muy largo. Y sí, la etapa del duelo es, como vos decís, el primer año se te hace interminable. sí. Me Interminable. acuerdo Después del primer año, y sí o sí con terapia. No se sale adelante sola porque te podés quedar estancada en alguna etapa de estas que estás contando y pueden pasar varios años y vos no podés tener ese poder de resiliencia, ¿no? Después ujú, que sigue, ujú. de que no... La culpa. La Ah, que culpa, ahí la culpa. Ahí empiezan las culpas de la culpa de que no lo llevé al médico y la culpa por haberme enojado, ¿sí? La culpa por lo que dije, la culpa por no haber estado, por no haberlo llamado, por lo que hice, por lo que no hice. Y también a mí me pasó, por ejemplo, con mi gatito, que bueno, él tenía una enfermedad, entonces me demandaba mucho tiempo y mucha energía. Yo estaba como muy pendiente todo el tiempo de él, porque no podía si estaba al sol le levantaba fiebre, entonces teníamos que entrar un ratito sí, después no. Bueno, así era como que igual yo era súper protectora con él. Cuando me entró la sensación de vacío, de darme cuenta de que ya no tenía que estar pendiente, abría la puerta del patio y decía, no, pero no está, no tengo que claro, controlarlo. Las otras estaban ahí tiradas como en su vida, ¿no? Pero, no, pero él no está. Entonces era una sensación de alivio de mi cuerpo, de que tenía otro espacio, otra energía y la culpa de sentir esa sensación de alivio, ¿no? claro, Porque sí. pero le entra la culpa, ¿no? Como cuando uno siente alivio cuando hay enfermedad, que el otro parte y deja de sufrir. En el fondo uno siente ese alivio de que el otro deja de sufrir y nos da Sí, mucha sí, culpa. Y nos da mucha culpa y yo le digo, bueno, vamos a trabajar sobre la culpa, pero está bien sentir alivio, porque el otro no estaba bien, ¿sí? claro. Y uno siente alivio, y me lo han dicho muchas veces, a mí me mata sentir alivio porque mi mamá se murió. Es que ¿cómo no vas a sentir alivio si estaba internada hacía un montón, si tenía Alzheimer, si tenía problemas? Y uno siente esa Claro. sensación de alivio, ¿sí? Y es normal y Aparte está bueno estás reconocerla sufriendo por que vos, no pasa sufriendo, nada, claro. es No pasa difícil, sí. nada, ¿sí? Sí, es difícil en el momento. Uno ahora en frío lo entendés desde un lugar, pero en ese momento yo también la viví la culpa, ¿no? Y ahí me agregué a mi frasco de flores las gotitas para la culpa, ¿no? Y para transitar eso y sabiendo que era una culpa incoherente, que era proceso de duelo, que ya se Sí, me iba a pasar, ¿no? Este, que pero después lo cero bueno culpa, es ¿no?
todos los procesos. Sí, claro, Eso es lo aceptar bueno. que cuando vos tenés conocimiento del proceso de duelo, te es más fácil cuando decís, no, estoy en duelo, estoy en esta etapa de culpa, no voy a, por ejemplo, me separé y me siento culpable de la separación, entonces voy a firmar los papeles del abogado en estado de culpa y le cedo al otro todo, porque, ¿sí? Y Tal después cual. con los años decís, pero qué pava, ¿por qué hice una cosa así? Bueno, no, en estado de culpa es Ay, normal, se me está entonces cortando. bien, ahí yo te escucho bien. ¿Todos los demás nos escuchan bien? Hola A ver, Miguel, hola Tomina, hola a todos. Estamos hablando de las distintas etapas del duelo. Hoy estamos hablando de la muerte, pero también nos puede pasar a cualquier tipo de duelo, de separación, así sea de territorio, de casa, de amor y de mascotas también que estamos hablando cuando uno pierde la mascotita. cuando Sí, uno pierde. Bueno, cuando uno pierde. entonces, claro, cuando son las pérdidas, ¿no? Cuánto que son tan dolorosas, sí. Que también uno deberíamos, como en estados de conciencia más evolucionados, de aprender que esto pasa y soltar, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los seres humanos no estamos en el estado de conciencia del desapego total, eso no es real. Así que hay que hablar de estos estados de duelo que son normales, que duelen y que no pasa nada sentirte culpable, sentirte enojado, saber que es parte del proceso y no responder en el momento en que uno no está vulnerable, ¿no? Porque Y después sí, accionamos y nos sentimos culpables por decir, pero ¿por qué hice eso? Bueno, estabas en un estado de duelo, no lo reconocías, no lo sabías. Bueno, ahora que los que están escuchando ya lo saben, ¿sí? Que es claro. normal la etapa de enojo, la etapa de culpa. ¿Mm? ¿Qué pasa, Sonia, esas personas que, como vos te pasó muchas veces, vos pusiste el ejemplo del gatito, de qué pasa que están en familia, todo, y de golpe tienen ese vacío, o esa mamá que cuidaste, no tenías tiempo para nada, renegabas, no solamente te viene la culpa, porque realmente estabas deseando que parta para que no sufra ella ni vos, y tener tu tiempo y te encontrás con ese vacío del tiempo que no sabes qué hacer, y entonces extrañas ese tiempo que ocupaba. ¿Cómo lo Ujú. reparás? Pero, Bueno, primero que hay que tener tiempo, porque eso no se repara de un día para otro. Un duelo dura entre 1 y 2 años como mínimo. ¿Por qué entre 1 y 2 años? Primero porque es el primer año es el primer año de todo. O sea, el primer cumpleaños sin, la primera Navidad sin, el primer día del padre, el primer día de la madre, el primer domingo, el primero de esto, primero, ¿no? Entonces, el ah, primer círculo es el primero. Los duelos más fuertes, por ejemplo, cuando muere la mamá, muere el papá, un hermano, entonces todo el mundo se acuerda que vos estás en duelo y te dicen, ay, Sandra, ¿cómo estás este año, esta Navidad, sin tu mamá, sin tu papá? ¿No? Bueno, entonces todo el mundo se acuerda, mirá, bueno, te abrazo, sé que esta Navidad es difícil, ¿no? Todo el mundo se acuerda y te ah, acompañan. Pero en el segundo año nadie se acuerda y uno sigue claro. sintiendo el vacío. Y el segundo año y el tercer año nadie se acuerda. Nadie te acompaña de la misma manera porque la gente sigue su camino y está bien, ¿no? Pero a uno le queda ese dolor. Entonces ahí también se hacen más largos, ¿no? Entonces hablamos de un proceso de duelo de 1 o de 2 años, de sentirte triste y vacío, y va a estar, y con el tiempo uno lo va a ir, digamos, resolviendo o aprendiendo a vivir con esa tristeza, con ese dolor, con ese vacío, y a transformarnos como mínimo, ¿no? No lo vamos a poder hacer antes. No hay procesos mágicos para reparar nada, ¿no? Hay que transitar los duelos y de reconocer me estanqué en este proceso y cuando me estanqué en este proceso necesito ayuda para poder seguir avanzando. ¿Mm? Después de Claro. la culpa viene una etapa de regateo, ¿sí? Que yo siempre cuando me aparecen esas etapas me río porque uno se plantea cosas de negociación. ¿Qué hubiera pasado si? Claro, Sí, en claro. realidad. Si hubiera La pregunta es... ido a Buenos Aires, sí, en caso de enfermedad, si hubiese Claro. preguntado, no lo fui a ver todos los días, y las preguntas que a través también de la culpa, ¿no? De todas esas Sí, etapas se sí, te sí. acumulan. Mm. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho algo diferente? ¿Qué hubiera pasado si en vez de hacer tal cosa, aparte, por lo general uno empieza a cargarse con responsabilidades reales o no, ¿eh? Me hubiera pasado si yo no le hubiera prestado las llaves del auto, entonces no tuve el accidente. ¿Qué hubiera pasado si? No lo sabemos. ¿Sí? Ahí hay para trabajar la culpa y no lo sabemos qué hubiera pasado, porque cuando la muerte llega es porque tiene que ser. Yo sé que es doloroso eso, pero nadie se va de este plano si no se tiene que ir, ¿sí? Entonces nosotros simplemente somos canal
La obra de teatro de cada uno hay que honrar su destino y ya está, pero eso lleva tiempo, el tiempo es lo más importante. Es saber que cuando uno está viviendo un duelo no hay recetas mágicas. Las flores de Bach son maravillosas para acompañar esos procesos, para uno no desbordarse, para ser consciente de este proceso de duelo, pero no hay receta mágica. Yo les pido por favor que no tomen antidepresivos. Es el único momento que yo les pido que no tomen medicación. Porque yo lo veo Claro, todo el tiempo, esa gente con antidepresivos a los 2 años desarrolla cáncer, es automático, es el 90% de las personas que me ha pasado. Entonces, no sí, tomen antidepresivos porque duele, pero claro que duele. Si estás en duelo, ¿qué querés? ¿Estar feliz? No vas a poder estar bien. Estás en claro. un proceso de duelo, los duelos duelen y hay que bancárselo y ya va a pasar, sabiendo cuál es el proceso, acompañándolo con terapia, con flores, con lo que quieras, pero no anulen el dolor, porque anulando Sonia, el dolor se manifiesta en el cuerpo. el tema es que uno, digamos que está como preparado, como ser humano, está como preparado que la muerte puede venir de una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, te Ujú. pasa una enfermedad, te morís. Pero es muy difícil aceptar que tu hija se muere por un femicidio, o tu hijo Ujú. se muere por un accidente, o tu marido, o quien fuere, por un robo. Esos yo creo que son más difíciles de entender, ¿no? Sí, y la muerte Porque, de un hijo, la muerte de un hijo es algo muy particular, ¿eh? O sea, no, acá yo digo, hay que aceptar, sí, pero la muerte de un hijo, en ese tema, yo siempre le digo, vamos a tratar de trabajar sobre la tristeza y reinventar el dolor en algo, en poner el amor en otro lugar, pero es algo que es muy difícil el duelo de un hijo. A perder un claro, hijo, yo, gracias a Dios, nunca lo viví y ojalá nunca tenga esa experiencia para ser empática con las madres que lo han ojalá que tenido, ¿no? Porque ninguna tengamos. madre quiere que tengamos otra madre empática, ¿no? Pero estamos hablando de duelos de los que uno tenga más cercanos, ¿no? Los duelos del hijo, pasa el mismo proceso, pero yo creo que nos quedamos como en una etapa de vacío más fuerte, en una etapa de... Por eso cuando yo Este, decía si hay distintas etapas de duelo, hay distintas situaciones que nos llevan a distintos sí, y duelos. distintas situaciones y cada uno procesa como puede. Porque uno viene con un sistema familiar de que tiene duelos sin resolver o tus propios duelos de la infancia. Por ahí no has duelado que tu papá se murió cuando eras chico o que tu papá te abandonó. No has duelado, qué sé yo, la muerte de un hermanito que quedó como tema tabú, que todo el mundo cada vez que se acuerdan lloran. Entonces alguien muere y uno le entra la desesperación porque el inconsciente trae esa muerte que no se ha podido duelar. Entonces duele como 3 veces más porque uno dice, ¿por qué me duele tanto? Porque no he podido transitar otros duelos. Entonces, cuando los duelos están estancados o nos desbordan, hay que buscar ayuda con las flores o con algún tipo de terapia para aliviar y un poquito más adelante, cuando nos vamos calmando, es poder revisar duelos viejos y poder soltar los duelos viejos para que este no duela tanto, ¿sí? Para que este no sea tan trágico, ¿no? Sí, Igual va a sí, doler, porque bueno, el vacío está, es como que se nos sacan sí, un sí, pedazo sí. de nosotros, ¿sí? Sí, Entonces ese duelo duele y bueno, no lo podemos evitar ese dolor. Lo que podemos evitar es sufrir, es quedarnos en ese proceso de no querer avanzar, eh, porque bueno, nos sentimos también, a veces en la etapa de la culpa nos da culpa avanzar, nos da culpa pero como seguir vos y el dijiste otro recién, no. y está bien sentirte triste y vas a tener una tristeza crónica, podés entrar en un cuadro de depresión, pero no te quedes ahí. Busca todas las herramientas, como vos dijiste por ahí, para no medicarte. Pero en el caso que yo reconozco que hay mucha gente que la medican, pero hacen terapia y siguen adelante. Pero si te Ujú. medicas y te quedas ahí, vas a necesitar medicación No de por sirve, vida y no es la salida. no es la salida. No es la salida, hay otras formas que yo te puedo asegurar que es no reprimirse los duelos, sacar duelos viejos, reconocer que hay duelos viejos, que duelen más de lo que debería, ¿sí? Pero bueno, para eso también está bueno sabiendo que uno tiene que desde mucho antes trabajar esos dolores familiares o esos dolores del alma, ¿no? No esperar a Claro. uno tener que tocar fondo para poder, porque ¿por qué yo puedo hacer un proceso de duelo ordenado? No porque me dediqué a esto, sino porque me dediqué a mí y a sanar duelos viejos y cosas viejas. Entonces yo ya reconozco cuando estoy en este proceso y también lloro y me duele y también me enojo y también me da culpa y también me puedo llegar a enfermar,
¿sí? Me he resfriado muchas veces después de los duelos porque evidentemente no he llorado lo suficiente. Entonces, bueno, no pasa nada, ¿sí? A todos nos pasa, pero cuando uno tiene ya los dolores de previamente, desde antes, no esperar a que pasen las cosas, ¿sí? Podemos hacer que los duelos sean más llevaderos, no sé si menos dolorosos, más llevaderos. Para ahondar duelos previos, trabajás con el transgeneracional. ¿Qué pasó en la familia, en Claro, mi con clan Freedom, familiar? claro. Que yo, con Freedom Healing, que yo no puedo atravesar este duelo en las etapas que corresponde, como hay gente que está 20 años con el mismo duelo y no puede, Claro, y no puede avanzar, ¿sí? no puede Aparte, avanzar. después de este proceso de negociación, de la culpa, ¿no? De qué hubiera pasado si, empieza como la etapa de mayor tristeza, y esa es la etapa más larga de todas, ¿no? En la etapa en que uno siente ese vacío, que no sé qué hacer, ¿sí? Bueno, yo le digo, bueno, primero sentirlo no está mal, no lo vamos a poder tapar, lo que podemos hacer es buscar de hacer cosas lindas, ¿sí? Permitirnos los momentos, permitirnos llorar, porque también me dicen, estoy cansado de llorar, no quiero llorar más, no quiero llorar delante de los chicos. Yo le digo, lloren delante de los chicos, porque los chicos también necesitan llorar los duelos. Entonces está bueno juntarse y decir, mirá, en este momento estoy triste. Mis hijos se acostumbraron a que yo lloro, y yo lloro y lloro. O sea, yo si tengo que llorar en el Claro, sillón, me tiro a llorar y lloro. Y bueno, los míos ya son grandes, ¿no? Pero me dicen, ma, que y nada, me siento triste por tal cosa, o me siento angustiada por tal cosa y necesito sacarlo, o a veces digo, no tengo ni idea por qué estoy llorando, pero hoy necesito llorar y déjame un ratito que llore y por ahí el nene que es más, el que más está, por ahí me abraza y bueno, mami, yo, listo, ya está y ya está. claro. ¿Viste? Y es lo Eso normal, porque es un proceso normal, ¿sí? Y no verlo como lo tremendo, de que no lloren, ¿no? Y en claro. en toda esta etapa, sí, te escucho, Te te iba a escucho. preguntar, te iba a preguntar si en esa etapa que estás diciendo, por ahí hacer cosas que me hace feliz también te puede generar una culpa. ¿Cómo hoy me siento bien? ¿Cómo voy a sentir bien si se murió? ¿Cómo voy Claro, a sí, sentir sí, bien? también eso. Hacer cosas que me hagan bien, yo me refiero por ahí, bueno, a lo que uno sienta que está bien para uno. No hay una línea recta de cómo hacerlo, ¿no? Claro, Pero está bueno poder hacer cosas que me despejen la cabeza, de no estar pensando todo el día en eso, pero tampoco el exceso de la negación de taparme de trabajo y trabajar 18 o 20 horas por día con tal de no claro, pensar, ¿no? En eso no, pero sí está bueno permitirse tus momentos y después hacer cosas, ¿sí? Y tratar de hacer la vida lo más normal que uno pueda dentro de las limitaciones que uno tiene en un momento como ese tan doloroso, ¿no? claro. Acá está bueno también que yo hoy pensaba cómo hacer, no solamente cuando uno vive un proceso de duelo, sino cuando uno acompaña a alguien, ¿no? Eso. No ¿Cómo decirle a la otra acompañar? persona no llores. Tenés Claro, que, ¿cómo no no llores, llores? no, no, eso no, jamás, en ningún momento, ni en un año, ni en dos, ni en tres, ni nunca en tu vida digas a alguien no llores. El llanto es liberador, el llanto es necesario, si alguien está llorando es porque está angustiado, porque necesita liberarlo, así que lo que uno tiene que hacer es acompañar. No, no tenés que decir nada, uno tiende a tener que, nada, acompañar, una caricita en la espalda, una caricita en la mano, y bueno, cuando pase le das un pañuelo y ya está. ¿Sí? Porque el Claro, llanto tiene un ciclo en el cual llega, ¿no te ha pasado que estás llorás desconsolada, desconsolada y de golpe te empezás a reír? Porque el llanto que llegó al pico más alto y uno cae y uno se baja. empieza a reír y baja. Entonces, bueno, hay que dejarlo, ¿sí? Este, así que bueno, esta etapa de tristeza es la más larga que puede llegar a, ya te digo, 1 o 2 años. ¿Sí? Y después Sí, de eso vienen las etapas de aprendizaje y de integración, ¿no? Así que imagínate, cuando a mí me dicen, ¿qué tengo que aprender de esto, de que se murió mi hermano, de que se murió mi mamá? Mira, si se murió hace poco, no lo sé, ni es importante, ni te lo plantees, porque yo con tal Frida cual, nos enfocamos mucho en qué es lo que hay que aprender. Pero yo le digo, en este claro, momento no hay nada, lo que hay que aprender es a respetarse el proceso de duelo. Pero no puedo ver el aprendizaje, porque yo tengo que vivir un proceso para verlo desde lejos. Y si yo estoy ahí, no lo voy a ver, no es importante, no te claro, lo plantees, no te intentes claro, saltar esa etapa de qué tengo que aprender, porque no lo sabemos, no lo vamos a ver y no es importante. ¿Sí? Eso lo claro, vamos a claro. ver en 1 o 2 años cuando todo esto pase.
¿Mm? Claro, o digamos que según las etapas de duelo que están, vos podés acompañar como coaching en distintas áreas hasta superar el duelo, ver el aprendizaje y guiarla hacia dónde puede ir o guiarlo hacia dónde puede ir, ¿no? Tal cual, es tal cual. En ese proceso que vamos a hacer para acompañar en todas estas emociones que no me desborden, ¿no? Que no me desborde la culpa, que no me desborde el enojo. O muchas veces me pasa que, por ejemplo, trabajamos sobre la culpa y en realidad es una culpa vieja, es una culpa que a mí me hicieron sentir culpable porque, no sé, porque mi mamá y mi papá se separaron, yo siempre me sentí culpable, entonces ahora me separo y siento que es mi culpa, ¿sí? Entonces, bueno, podemos trabajar sobre esa culpa vieja, liberar lo viejo para que hoy no sea tan pesada la etapa de culpa del proceso de duelo, ¿no? Pero, y que después te dicen, ya está, ya se me pasó, ¿no? Por lo general, cuando vienen con duelos estancados viejos, con las flores, el tema de la culpa pasa Eso rapidísimo, te iba a ¿sí? preguntar, ¿cómo actúan las flores? Porque es increíble la cantidad de gente que me dicen, sí, sí, ahora que yo te escuché, yo mucho tiempo tomé las flores, o sea que se Son puede tomar maravillosas, sí. un tiempo indeterminable, se puede. Sí, son, mira, dicen todos lados que no son adictivas, pero yo digo, mira, no son adictivas hasta no sé dónde, porque yo como las amo tanto, yo a veces digo, es como adictivo, ¿no? No, Claro, trabajan sobre todo en corregir la personalidad, ¿eh? es un buen hábito. Es un buen hábito y yo siempre les digo que, bueno, yo me dedico a hacer terapia floral, me encanta acompañar, me encanta preparar, me encanta enseñar y está muy bueno, pues si sos terapeuta, si tenés ganas de hacer una buena inversión, el tema del curso, por lo menos para uno mismo, ¿no? Tener el set floral y trabajarse Me sobre uno mismo, porque preguntaron cuándo haces los cursos y le di tu los cursos teléfono porque, los estoy haciendo por videollamada, sí, claro, no sabía si era individual, digo, llamala, creo que lo hace individual. individual. No, sí, Sí, ¿no? Bueno, sí, hoy perfecto. los estoy haciendo individual porque no tengo ganas viste que las clases por Zoom son medias complicadas, ¿no? Es medio como medio mucho merengue de gente y a mí me gustan las cosas, Claro, prefiero dedicarme exclusivamente a uno por videollamada, el tiempo que me lleve, porque son más o menos son entre 6 y 8 clases, me han llevado 10, me han llevado 12 clases, porque la persona al ir hablando de cada una de las flores, de la personalidad, de lo que estamos viviendo, sí, ellas me van preguntando y me van contando su experiencia y vamos trabajando sobre sus cuestiones. Entonces, uno hace también un proceso de insight en el curso, que cuando lo doy personal, lo doy en grupo, me pasa lo mismo, ¿eh? Porque yo los voy haciéndose que se vayan preguntas porque son grupos reducidos. Pero bueno, hoy no es posible el juntarnos, ¿no? El armar el grupo, entonces hoy prefiero por videollamada, lo prefiero simple, personalizado, por videollamada o si están en Bahía y se animan a venir, que vengan, ¿sí? Yo atiendo personalizado acá en casa. En el consultorio perfecto. estoy Todas dando las aquellas clases. personas que quieran ser terapeutas florales, ¿no? Que entiendan Ujú. que es natural, gracias a Dios. ¿Y qué es lo que vos le entregás a todas aquellas personas que quieren hacer terapeutas? Le entregás material, le entregás información, no solamente la información de las flores, sino el coachear cómo llevar a la persona que atiende las emociones de la gente y aparte les enseñás cómo prepararlas. Sí, pero no las puras, o sea, las puras se compran, ¿sí? ¿Por qué? Porque Sí, son de Inglaterra, entonces nosotros trabajamos yo por lo menos trabajo con una línea que viene de Inglaterra, ¿sí? sí, Pero sí les enseño a preparar la fórmula para cada uno, ¿sí? Cómo se arman claro. y además a mí lo que más me importa, no me importa tanto, eh, por ejemplo, no hago evaluaciones, ¿sí? Porque a mí no me interesa tomar un examen, no me interesa que se aprendan nada de memoria. A mí me interesa que puedan observar, porque se basaba en la observación de las personas y en el momento de cómo hablan, qué dicen, qué expresan, saber qué es lo que le está pasando para poder darles las flores que necesitan. A mí me interesa más eso, que lo puedan llevar en la vida práctica, ¿sí? Por eso es tan lindo poder estudiar las flores para poder tener uno su propio set de flores en casa, ¿no? Y cuando uno vive estos procesos de duelo, que parece que no, pero los vivimos más seguido de lo que uno le gustaría. Las muertes, Sí. gracias a Dios, no tan seguido, pero podemos vivir otras experiencias de duelo, como esta situación de la cuarentena, por ejemplo,
los que tenemos las flores en casa la hemos pasado bárbaro porque tomás flores para la ansiedad, para el enojo, para la culpa, para cuando, ¿no? Entonces te permite la flor vivir la emoción desde otro lugar, te permite tomar conciencia, ¿sí? Son inteligencia Claro, emocional líquida, te baja un montón los niveles de ansiedad, de miedo. A mí me ha pasado de decir tengo miedo y no sé ni siquiera de qué, y me pasa y claro, me agarró una sensación, una opresión en el pecho que digo, bueno, entonces me tomo mis flores y por ahí se me pasa y ni siquiera sé de qué vino y a veces tomo conciencia de dónde me pesqué el miedo, en qué momento me agarró miedo y lo claro. bloqueé y al otro día me apareció la sensación, ¿no? Entonces las flores Qué están bueno lo súper que geniales decís, para tener. porque me agarra el miedo, tengo mis flores para tomar y después trabajo sobre el por qué, pero mientras tengo eso que me ayuda a resolverlo. Mira, y aparte las flores lo que hacen es como te equilibran toda tu energía, te armonizan, te equilibran tu personalidad, te permiten ver de dónde, qué es lo que te está pasando. Son buenísimas para hacer procesos terapéuticos porque acompañado de flores el proceso es mucho más rápido porque lo podés ver qué es lo que te está pasando. Y para los procesos de duelo son geniales porque me permiten a mí decir, ah, estoy en la etapa enojo, entonces me calmo, ah, estoy en la tristeza y me permito vivir la tristeza. Y por la tristeza llega un momento que decís, bueno, ya está, ya hoy lloré un montón, tengo ganas de irme a tomar mate con una amiga y me voy, ¿sí? Me seco las lágrimas y salgo, y hoy me siento en la sensación de vacío, y hoy no, y mañana sí, y dentro de un rato sí, y dentro de un rato no, y uno cuando va acompañado con las flores lo vivís desde un lugar mucho más tranquilo, ¿sí? Para poder llegar a esa última etapa que es el aprendizaje y la integración, y es cuando uno dice, ah, mira, que hace tanto que no me pasa, que ahora me siento, ahora que me decís que me siento bien hace un montón de días, que ya no siento ese vacío, ¿sí? Y poder integrar todo ese, pero bueno, depende del tipo de duelo, lleva más tiempo o menos tiempo, ¿no? Lo importante es que Claro, se den cuenta que si estás en la etapa de enojo y hace 3 años que se murió tu papá, bueno, estás en un estado de estancamiento. ¿Sí? claro. Ahí hay que buscar ayuda, ¿sí? La que sea. Yo sé que Sí, y estamos acá para aparte, venderme a mí, pero yo siempre les digo, busquen lo que sea, no importa, ¿sí? sí, sí, Yo sí. los puedo ayudar, pero si no es conmigo, si no les resuena conmigo, busquen ayuda, porque en este plano necesitamos ser seres más felices, más conscientes, ¿sí? Que no tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con el estado de cada uno, ¿no? La evolución de cada uno. ¿M? Vayan con el terapeuta que les resuene, pero vayan, no se queden ahí estancados, ¿sí? Claro, ¿Mm? Que se claro. puede sacar Eh, eso, se puede liberar eso, es posible, ¿sí? Perfecto, perfecto. Pregunta si quieren hacer alguna pregunta. Alguien que está, Sandra, Daniela, Taza dice estudio. Silvia, hola Silvia, ¿cómo estás? Bueno, Normita, si quieren hacer algo, Lucía, Lili, Carbu, Pablito, ¿cómo estás, hermoso? De Torquín, mm, Miguel, Samantita, Turmalina, Ali, preciosa, gracias por estar todos los miércoles con nosotras. Nos quedan 10 minutitos o un poquito menos, ahora voy a sabes que mirar. había Nos quedan... estaba hablándoles un poco, mientras les voy a contar cosas que hay que hacer y que no hacer para acompañar a alguien en duelo, pero si alguien Bien, quiere una cartita, está viviendo un duelo y se le ocurre que quiere una cartita, me lo dicen antes que nos vayamos, le saco una carta, ¿sí? Bueno, cosas que no, cuando acompañamos a alguien, cosas que no hay que hacer es decirle que no llores, ¿sí? Eso es bastante doloroso, o yo lo he escuchado mucho que me dicen que no llore porque el alma de mi hermano, si se murió, claro. no va a No, descansar en paz. Bueno, mira, lamento mucho que tu hermano tiene toda la eternidad para descansar, pero no funciona así. Además de que no funciona así, mira, Samantha quiere una carta, ahora te saco, Sama. Em, Va más en que cada uno tiene que vivir el llanto es sanador, ¿sí? No es una enfermedad, no hay que tomar nada para calmar el llanto es liberador, es importante, ¿sí? Ay, me repica la cara, creo que me puse un maquillaje que me dio alergia, no sé. me ha Estoy pasado. meta a rascarme porque me puse un rímel que hace un montón que no uso, debe ser eso. Bueno, bueno, esto de que no llores, eso no hay que decirlo, ¿sí? O como cosas como, por ejemplo, no sé, a tu papá no le hubiera gustado que hicieras tal cosa, ¿no? Y estamos en el caso, tu papá Claro, murió y bueno, mira, la verdad que uno hace lo que uno tiene que hacer, no lo que al otro le hubiera gustado, porque nos cargamos con la mochila del otro, ¿sí? Entonces yo voy a hacer lo que yo creo que es considerable, ¿sí? Entonces no hacer lo que al otro le parece, porque si no me siento culpable, entro en la culpa, ¿sí?
Cosas que no hay que decir frases hechas. Bueno, esto ya va a pasar. Ya lo sabemos que va a pasar, ¿sí? Pero sí está bueno decirle, mirá, los duelos duelen. Y cuando a mí me miran como diciendo, ¿qué decís? Sí, es que tenemos que aceptar ese, ¿sí? No en la fantasía, te bajo de un ondazo, pero con mucho amor para que llores. Y que vas a ver que si vos llorás, el dolor pasa más rápido, ¿sí? Totalmente, totalmente. ¿Sí? Y bueno, y a veces también me ha pasado de no hacer comentarios o preguntas inadecuadas, como por ejemplo, ¿y ahora qué vas a hacer sin él? ¿No? Ay, no. Deber Ella se consolar, ríe, consolás a la gente. No, no, pero es cierto. sí, ella En cosa realidad, como, uy, no, no. en realidad es muy difícil para el otro saber contener algo que ni siquiera vos lo entendés Claro, entonces, bueno, bueno, no digan esas cosas. Bueno, y buscate un silencio. cosas que sí. ¿Qué hago yo para acompañar al otro? Dejarlo llorar, acariciarle la espalda, permitirle que se te desahogue, decirle, ¿querés que hablemos? ¿Querés contarme algo? Y en vez de decirle, llámame cuando quieras, decirle, yo mañana te llamo. ¿Te parece que te llame a las 3? Y a las 3 lo Claro, llamás. Si el otro te dice, no, no quiero hablar, ¿querés hablar? No, bueno, hablamos de otra cosa. ¿Querés que vaya a tomar mate? Y tomamos unos mates. Pero como no dejar que el otro responda, porque el otro está mal, no puede, no puede. Entonces uno tiene que accionar, que es el que está más despierto, más consciente en el acompañamiento. Y otra cosa súper importante para ayudar al otro, y ahí vamos con las cartas, es cuando alguien está en el duelo, ayudarlo en las cosas básicas, ¿sí? Por claro. ejemplo, se murió alguien y el otro no tiene, no fue a hacer las compras, y menos si venía del hospital, si no tiene yerba, no tiene café, no tiene la comida hecha, no tiene la ropa lavada. Entonces, llévale comida, llévale las compras, resolverle la luz, pagarle la luz, el gas. Después se arregla Claro, la parte sí, económica, pero obviamente que te lo permite, ¿no? Siempre con respeto. sí. Sí, sí, sin meterse, pero está bueno decir, mira, te traigo porque yo sé que vos venís de esto, yo te traje la comida hecha y me voy, no me quedo a comer, ¿no? Mismo. ¿Querés que me lleve la ropa? ¿Querés que me lleve la ropa? Te la lavo, te la traigo, lavada, planchada, ¿no? ¿Querés que me lleve un Vamos a, ratito los chicos? Bien. vamos a la carpeta y esto queda, pero para hablar de duelo, porque no hay, para mí, el duelo del nido vacío cuando los chicos crecen. Eso es después para hablar un montón. Pará que mis hijos todavía no se fueron y cuando me dice que se va a ir, oh. A mí Bueno, ya se me fueron Samantha. por eso. Bueno, de esa no viví la experiencia todavía. Bien, Samantha, la verdad, ¿sí? La objetividad, ser objetivo. Yo creo que es, ¿sabés qué se me viene de ver en los duelos sin resolver, Samantha? Fíjate, dolores que en realidad no son tuyos, ¿sí? A mí me cayó esa ficha, como que hay dolores que son de tu papá, que son dolores de tu mamá, dolores de otro, que no te hagas cargo de esos dolores, ¿bien? De duelos que no te corresponden. Y esta me encantó, mira, Alicia, la resiliencia, ¿sí? La Muy capacidad de bien. salir fortalecido ante la adversidad, la capacidad de ser más fuerte, de transformar el dolor en amor. El amor es lo más poderoso que existe, ¿sí? Transformar ese dolor en ser más amoroso con el otro, en pasar todas estas etapas que hemos pasado, ¿sí? Así que bueno, esto, es ser más fuerte de lo que éramos antes, ¿no? Que después de un duelo nadie vuelve a ser el mismo. Si volvemos a ser el mismo, que no pasó nada. No aprendimos nada. Nor- ¿Quién tenemos, Normita? Estamos hablando de los duelos, nos queda el último minuto y no sé si querés irte con alguna reflexión o querés sacarme la cartita a mí porque no me la estás sacando, eso está muy Ay, mal. perdón. La belleza. Ajá. ¿Qué Sandra, la sería? belleza tiene que ver para que vos puedas ver todo lo bueno de esa situación. Yo creo que ya estás en la última etapa, ¿sí? Para poder integrar y poder decir todo esto bueno que pasó, lo integro como parte del todo, lo bueno, lo malo, ¿sí? Pero sobre todo poder ser positivo y ver las cosas buenas. Dale, última etapa del duelo, me encantó, me encantó, Ay, me encantó. gracias, siempre me haces Gracias, trabajar, siempre me haces reparar. Te deseo lo mejor, nos reencontramos el miércoles que viene. ¿Y vos qué decís que qué te viene no para el miércoles sé. que viene? ¿Quieren que No, hagamos, lo pongo en mi historia y lo dejo para ver qué responden, dale? Se me bueno, ocurren un par de cosas, pero bueno, dale. Sonia Páez Sábalo, la pueden encontrar. También en donde, Sonia. www.soniapaez.com.ar 0291 154 625594. Y Esos si no, son en mis mi números.
Mi perfil, entren, están todos los videos con Sonia Páez, todos los flyers con Sonia Páez y acá, Sonia Páez. Adiós. Chau, 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 chau. Ahí nos reencontramos el miércoles que viene con Sonia Páez a ver qué nos va a regalar, qué regalo vamos a recibir de ella. Los amamos y gracias, gracias, gracias a todos. Besos a todos.